Helber, gracias por esta conversación, por esta conversa para el canal web de San Marcos. Me gustaría tu testimonio sobre tu arte y sobre los principios de tu propuesta. ¿El Helber de los 80 es otro o sigue siendo el mismo? Gracias, Mario, por la entrevista. Esta idea, si soy el mismo de los 80, pasado a 40 años y más, mira, es un devenir de acompañando lo que ha pasado en el país. En principio, para que la tenga muy claro, una fecha de inicio, justo estamos en el Parque Municipal de Barranco, el 79, fue el Festival Contacta, 79 acá en el Parque Municipal, organizado por Paréntesis, que de ahí surge el grupo Huayco, ¿no? Entonces a mí me gusta decir de manera muy sencilla que yo me bajé de mi micro, porque en aquella época como estudiante de arte de la Católica, yo vivo en Chorrillos, atravesaba Barranco mi ruta y vi un cartel, una banderola y me bajé para ver de qué se trataba porque me parecía algo que era llamativo, algo que asocié con lo que era en la época de los 60 con la tradición de la contracultura. Y no me equivoqué, bajé, ingresé al taller Huayco, encontré la efervescencia creativa de los que ahora ya están en la historia del arte, Fernando Bedoya, Juan Javier Salazar, Charo Noriega, ¿no? Y Lucio Angulo, y no paré. Mira, no paré. Ingresé al taller, comencé también a hacer obras colaborativas. Lo que pasa es que, para que sea muy clarito, en los 80 el referente de éxito era pintar como Tilsa Tsuchiya y Revilla, Carlos Revilla. Me refiero a un tipo de pintura, o decir pintura, como plano bidimensional, las técnicas tradicionales y un contenido, digamos, autoexpresivo dentro de las tendencias del arte internacional. Y hacer arte colaborativo era pues algo totalmente, la palabra ahora bastante usual, disruptivo, ¿no? Algo que rompía con lo que uno se imaginaba que debía ser el arte. Pero sin embargo, digamos, el Perú de la época no estaba ajeno, me refiero al 79, digamos, ya a la década del 70 avanzado, no estaba ajeno a lo que estaba pasando en la... ¿Qué pasa? O sea, que está pasando en el contexto regional en América Latina y el mundo, me refiero al arte conceptual, a todas las vanguardias históricas, pero traducidas a un sentido más político. Pero que eso no pasaba por el lado académico. Me refiero que si menciono a Tilsa o a Revilla, que es lo que tenía éxito en galerías comerciales, es lo que mismo que suena ahora también, ¿no? O sea, las galerías comerciales imponen un modelo de éxito o de prestigio, y eso es lo que se piensa en términos generales que es lo que es el arte. Y esto de Huayco, que ha continuado en la tradición de la contracultura hasta el presente, y que yo he acompañado, digamos, existe en paralelo al lado oficial. Entonces, si me preguntas si ha cambiado, no, mantengo las mismas circunstancias de hacer un tipo de arte que quiere ser una creatividad con un sentido de pertinencia, o sea, para el país, para la realidad social que es muy tensa y que obviamente la percibimos como a lo largo de las décadas cambia, digamos, las características específicas, descriptivas, pero el problema sigue siendo el mismo, el racismo cultural, la brecha entre la sociedad civil y la política, digamos, oficial. En el tema ahora es muy notorio el tema de, digamos, de género, la igualdad de género, pero desde siempre ha habido esta percepción muy clara de mi parte de que es bastante grosera la cosificación de la mujer, sobre todo en los medios masivos de comunicación, que a los hombres pues nos estimulan con puras calatas, ¿no? Y uno se siente medio animalizado. Entonces eso a mí, todos estos temas que menciono, el racismo cultural, el tema de la cosificación de la mujer, el tema, digamos, de esta política oficial, horrorosa. Realmente siempre tengo la imagen para ejemplificar qué pasa con los políticos, es que, como decía, estos temas subterráneos, ¿no? Robas y mientes todo el año y en octubre te viste morado, y es, digamos, en la idea de los congresistas felices de la vida yendo a estas ceremonias tradicionales institucionales de la Iglesia Católica, pero sin embargo están con todos sus atestados de corruptos, ¿no? Bueno, ese es mi país, ese es nuestro país. Y el lado paralelo que te digo del arte alternativo, lo que ha hecho es tener como tema de creatividad esta escena tan compleja de nuestra realidad social y de los problemas que he mencionado, ¿no? Helber, nos estabas contando de esos inicios ochenteros, digamos, en plena violencia. Tú tomaste opciones también en tu arte y sobre todo el asunto arte, artesanía, academia. Eso logró una movilización, digamos, de conciencias. Cuéntanos un poco tu propuesta y por qué.
Ya, Mario, mira, como te decía, hay una escena paralela a la escena del arte oficial. Eh, yo estoy con un pie en un lado y un pie en el otro lado. Yo tengo una formación artística oficial, digamos, de escuela de arte, pero rapidito en mis primeras exposiciones individuales me di cuenta que si seguía solamente en el espacio de las galerías iba a terminar siendo, lo voy a decir con mucha claridad, como lo pensé en la época y lo sigo pensando, como mascota de la galería, ¿no? Porque como la galería maneja tantos artistas, en realidad no le importa si uno vende o no vende, en el sentido de que esporádicamente puedes vender, pero eso no le ponen ninguna fuerza en empujar tu trayectoria, por decirlo así. Y podía terminar en el stock siendo de la lista de artistas que trabajan con tal galería y eventualmente nada, sin ventas, simplemente porque nada, sucede así. Yo dije, no, acá yo no me he formado como artista para terminar siendo, digamos, un artista, no sé, que se repite a sí mismo y tiene algún elemento que es comercial y se mantiene en eso toda la vida, que es lo que hace la mayoría parte de artistas, ¿sabes? Tienen una línea de trabajo y toda su vida siguen esa misma línea de trabajo y qué aburrido. Entonces lo mío fue ver que había una escena diferente, que es, como te digo, la de Huayco, ¿no? La de Huayco tuvo continuidad hasta el presente. Si hablamos rapidito para que la gente tenga una idea, que son 4 décadas. La década del 80 es de movimientos artísticos de nueva generación, tipo Huayco, tipo Macho Cabrío, Los Subterráneos, Los Bestias, y yo impulso solito ya a fines de la década de Arte Vida, ¿no? De ahí se abre la nueva escena que es con Fujimori, obvio, ¿no? Ya hacia fines del 2000 ya está clarito la marcha de los 4 suyos, pero a lo largo de toda la década con APRODE trabajamos el tema de los presos inocentes, por ejemplo, ¿no? Con murales, acciones en el espacio público. Post Fujimori y estamos pues con toda la guerra, la invasión de Estados Unidos a Irak, que es la primera protesta global, que es la escena también que la atravieso junto con el Centro Cultural Averno, ¿no? Del 99 hasta el 2012. Y estamos con el Baguazo del 2009 y hasta ahorita, digamos, esa escena de las luchas antineoliberales o altermundistas de estas últimas 2 décadas, es lo que acabo de hacer, es un resumen de cómo la contracultura, yo digo contracultura porque resume de manera sintética algo que la gente puede entender en su imaginario, ¿no? Pero la cosa es más compleja que simplemente contra, ¿no? Siempre decimos que la contracultura es la verdadera cultura y no la cultura que funciona por oposición, pero dejémoslo ahí. Entonces, como te decía, hay una actividad artística alternativa al espacio oficial. En los 80s está con mucha claridad la escena marcada desde que Belaúnde delega a los militares, entre comillas, solución del problema de la violencia. Comienzan los desaparecidos, comienza todo lo que se llama el término tierra arrasada, ¿no? Que tiene un componente racista tan fuerte que es lo que implica el poner entre 2 fuegos. Sendero Luminoso es un proyecto totalitario que buscaba el genocidio y lo logró provocando esta reacción por parte de los militares, que es un baño de sangre, ¿no? Entonces en ese contexto, en 88, yo me doy cuenta que ya no había cómo permanecer indiferente, pasivo o ambiguo frente a la violencia generada por Sendero Luminoso. Más allá de la violación de derechos humanos por parte del gobierno, de los gobiernos, había que marcar con claridad que uno no estaba de ninguna manera en una posición ambigua frente al, repito, proyecto totalitario de Sendero. Entonces decido ir a San Marcos a hacer la campaña Arte Vida. Lo pensé muy bien porque previamente, digamos, preparé las cosas, porque ir a San Marcos, donde Sendero tenía una presencia muy evidente y Sendero mataba gente diariamente y se ensañaba mucho con los que contrastaban su punto de vista, con los que eran disconformes con Sendero en el medio universitario, ¿no? Y entonces asesinaban. Entonces yo sabía que había un peligro de muerte clarísimo si al ir a San Marcos a hacer campaña explícita contra Sendero, ¿no? Pero por sorpresa mía te digo, porque finalmente yo no soy sanmarquino, yo conozco amigos sanmarquinos, he tenido contacto con San Marcos esporádicamente por la vida cultural en la Facultad de Letras, el Cineclub, la Galería de Arte San Marcos, etcétera, compañeros, amigos que son sanmarquinos, pero no he sido estudiante. Entonces, en el 89 me encuentro que había la Coordinadora por la Defensa de San Marcos, me encuentro con que había un grupo activo de estudiantes de arte, el programa de arte, que impulsaban la Galería de Arte y que estaban en plenas tareas de ornato, porque una manera de contestar a Sendero era no estar pues de acuerdo con los vidrios rotos y sucios, las paredes pintarrajeadas, los jardines abandonados, ya simplemente poner, digamos, sembrar gras, poner una pileta, pintar las paredes, era una actitud contestataria. Encontré esa movida y me sumé con un periódico mural que comenzó siendo un periódico mural de pocos metros de tamaño hasta convertirse en un mural a piso y techo por varios metros en el Pasadizo de Letras, una exposición en el programa de arte,
Y a todo esto acompañado por un núcleo de estudiantes, sí de arte, pero también de filosofía, de comunicaciones, y de ahí me pasaron la voz para ir a hacer murales en educación, perdón, no es en economía, en sociología, ¿no? Los que tengo memoria y que tengo fotografía de eso, ¿no? Entonces la campaña Arte Vida, que comienza siendo un núcleo muy chiquitito de un periódico mural con nombre propio que era Primer Exilio, se convierte luego en un mural gigantesco representativo del sentimiento de sectores sanmarquinos en desacuerdo con Sendero, ¿no? Eso es lo que fue el núcleo de lo que fue la Bienal de Venecia el año pasado, es la campaña Arte Vida y lo que significan, digamos, vestigios de obras de la época y fotografías, digamos, de registro de época para contextualizar estos vestigios, ¿no? Y ha tenido un éxito enorme, no solo de público, sino de comentario. Es extraordinario tu memoria en ese sentido, pero hay algo que me preocupa y me parecía importante de que tomes y que nos recuerdes. Toda tu búsqueda y alternativa a esto que tú llamas arte bonito en relación a usar collages, usar performance, usar murales, usar pintura, computadora ahora. Todo este asunto, cuéntanos un poco y a qué se debe y por qué. Claro, como te decía, en los 80 había toda esta propuesta de movida generacional. Yo dejé las galerías comerciales y, digamos, el modelo de éxito era pintar al óleo, al acrílico, usar las técnicas tradicionales. Pero la escena del arte en espacio público exige al artista, pues, otro tipo de propuesta. No vas a salir a protestar llevando un cuadro al óleo, pues, ¿no? Eso es alucinante que no funciona así. Y entonces en la época yo encontraba que la fotocopia, acá en Barranco exactamente, me recuerdo que hay una tienda acá cerca, nomás una librería, todas las librerías tienen su fotocopiadora en blanco y negro en la época. Y entonces yo hacía collage para sacar fotocopia y de manera intuitiva, porque un referente para hacer eso fue el arte correo de la época. Pero no sé, me apasionó porque yo, como decía, siempre siento complejo de culpa en la época porque decía, estoy haciendo algo que no es comercial, le voy a vivir, ¿no? Porque me dedicaba a hacer, pues, y tengo ahora cientos de fotocopias, pero esas fotocopias, por ejemplo, son las que ahora están en el Museo de Arte, el Museo Reina Sofía, ¿no? Un museo emblemático, más emblemático, del referente de los museos de acá de la región, ¿no? Y entonces ha llegado a estar en la historia del arte esas fotocopias que yo he hecho en ese contexto de los 80, ¿no? Esa técnica de la fotocopia, repito, era muy cercana a lo que se llama agitación propaganda, el agitprop, porque tú sales y pones fotocopia que es muy barata, por lo tanto puedes reproducir cantidad de fotocopias, llenas, lo dejas en la pared porque simplemente no es para una obra de galería de arte, y en la fotocopia tienes el alto contraste expresionista. Entonces yo, por formación de escuela de arte, tuve mis 2 años de diseño gráfico, y lógico también es la imagen publicitaria, ¿no? Impactar visualmente. Entonces comencé a usar texto e imagen, me refiero a la creación de los collage carteles. Entonces, el collage permite, pues, de los periódicos, recortas fotografías, le agregas un texto enorme, gigantesco, para que sea visible a la distancia, y tienes ahí el impacto visual de la distancia, y cuando te aproximas o te acercas puedes tener toda la lectura de los mensajes visuales que tú quieres, que básicamente son parodias de los políticos o denunciar, informar, es decir, imágenes de la violencia que no aparecían, pues, en los medios masivos de comunicación, sino en ciertos medios muy restringidos, que era el periodismo serio, pero en términos generales la gente estaba muy desinformada de que estaban habiendo toda la cantidad de muertos, las fosas comunes, producto de la tierra arrasada, con el contenido racista que te dije de la represión por parte de los militares. Entonces, y luego lo que te decía también, la cosificación de la mujer, utilizada mucho en la época, estaban a doble página las calatas de ojo, y recuerdo que eso fue un insumo importante para mi campaña Arte Vida en San Marcos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la gente, pues, mira la calata, ¿no? Pero era la calata intervenida con frases procaces, en los famosos pinchitos, ¿no? Yo hacía serigrafía, o sea, soy grabador, porque yo tengo uso técnicas múltiples. Utilizaba la serigrafía como monotipia, o sea, copias únicas, pero era la matriz que podía yo intervenir diversos soportes. En ese caso, como te decía, el periódico de ojo, ¿no? Entonces, si tú pones una serie de calatas de ojo y después pones una serie de imágenes de fotocopia de los cadáveres que aparecían en Caretas o en la República, las imágenes de las fosas comunes de montones de cadáveres, que, repito, son estas cosas de los entierros de los desaparecidos y que después aparecían ahí como fosas clandestinas. Entonces tienes sexo y muerte, que era un poco el contenido de la época. Todo esto es lo que, repito, he mostrado yo en Venecia.
Y bueno, las técnicas entonces de fotocopia, la monotipia en serigrafía o la serigrafía en sí misma, el tema de los collage carteles, todo es muy gráfico, ¿no? Y luego también hacía ensamblajes. Es muy divertido el periodo de Los Bestias, eso fue el 84, el 86, básicamente, más o menos. La Carpa Teatro es un álbum que ha quedado en la memoria. Me refiero a elementos casi escenográficos, porque tú juntas basura, entre comillas, lo que ahora se llama reciclaje, en la época no había noción de reciclaje, de materiales de desecho, y con eso elaboras esculturas efímeras o ensamblajes, ¿no? Que son el soporte para las fotocopias. Y eso me hace acordar en esta enumeración que así hacía las escenografías de los conciertos subterráneos, ¿no? O sea, es decir, había creación colaborativa que muchos aportaban con materiales de desecho, la cosa de la fotocopia, la cosa del cartel, yo elaboraba elementos, y entre todos elaborábamos estas escenografías efímeras, ¿no? Que son muy emblemáticas. Eso es el núcleo de un tipo de creatividad, Mario, que lo he ido desenvolviendo a lo largo del tiempo. Si la parte experimental tuvo su origen, yo tengo una fecha muy exacta, que es el 81, cuando comienzo a hacer monotipias de contenido político, reciclando imágenes de las revistas de época. Hasta ahora lo sigo haciendo y ahora es lo que tú mencionas, ahora ya es lo digital, ¿no? Básicamente yo trabajo mucho con material de documento, digamos, impreso, ¿no? Por eso es el escaneo, para mí, escanear imágenes intervenidas en Photoshop, y luego producir lo que son los diseños digitales, que ahora es una maravilla porque los puedes llevar pues, a banner, ¿no? O sea, lo que en su época era lo máximo, una fotocopia a color A3, ahora vas a Wilson y te imprimes, pues, si quieres, por metros de tamaño, en el soporte que tú desees, y si quieres en vinil o lo que fuera, ¿no? Eso es algo que para mí ya es usual. Claro que la economía de la época también era bien precaria, ahora no es tan compleja el tema, y lo digo porque, pero en todo caso la tecnología es mucho más cercana para la posibilidad de hacer arte y política en el espacio público con estos recursos, ¿no? El punto clave de la academia y lo popular, la alternativa desde acá de Barranco, la violencia en el país, la conciencia de todas esas realidades, nos está contando a través de tu arte, nos sigues contando a través de tus propuestas, que son alternativas en el sentido de uso de materiales y de profundidad de temáticas. Cuéntanos un poco más y sobre todo el punto de academia y arte popular y tu frase de yo no pinto arte bonito. A ver, Mario, a mí me desespera este tema de la falta de empatía de los colegas artistas con los sectores que son excluidos de lo que se llama arte. Me refiero que tú vas a una galería de arte y no ves, pues, entre comillas, artesanía, ¿no? Porque se supone que la artesanía no es arte, lo cual es totalmente equivocado. Ahí ya la evolución de los derechos humanos y culturales tiene documentos como la Convención de la Diversidad, y ya hay una noción de cultura en sentido amplio, antropológico, de que existen diversos modos de creación artística y no hay una superior ni inferior. O sea, eso es absurdo pensar que la creatividad eurocéntrica es superior a nuestro legado indígena, ¿no? Y entonces existen salas de arte para blancos, simplificando de esa manera, y salas de arte de indios, que son las colecciones etnográficas, que son los museos de arte, entre comillas, popular, ¿no? Esa es una opresión cultural naturalizada, y que los artistas somos una herramienta muy eficiente hasta el momento para sostener esa desigualdad. Ojo, el grupo Huayco, y previamente paréntesis, que organizan el festival de Contacta, se llamó Festival de Arte Total, y es el antecedente de lo que ahora se llama cultura visual. O sea, la gente, para mezclar ahí también el tema del diseño, ¿no? O sea, arte, artesanía, diseño, artesanía entre comillas, debería haber una relación horizontal y no una relación de jerarquía, ¿no? Arte arriba, diseño a veces es arte, a veces no es arte. Es decir, porque como es masivo y para el público popular, entonces no tampoco tiene categoría de arte. Son errores. Como digo, eso, lo del Festival de Arte Total, la gente de paréntesis y luego Huayco tuvieron la lucidez de encontrar que había una capacidad de mirar de manera horizontal las diferentes expresiones culturales. Eso ahora se llama enfoque intercultural, por si acaso, ¿no? En ese momento no se hablaba en esos términos. Entonces, en mi caso, para mí es muy reactivo el tema de este racismo cultural que yo te digo. Ahora, por si acaso, hay referentes de época como la revista Utópicos, Juan Hacha, como teórico del arte de la época, y la idea esta de que el sistema del arte estaba asentado en creencias europeas que simplemente
establecían esa división jerárquica, para mí eso era totalmente claro que no había que acompañar, tenía por qué hacerles caso, ¿no? Y comencé entonces a mezclar técnicas. La idea de hacer fotocopia, Mario, te imaginas, pasar la pintura al óleo y la fotocopia, ¿qué implica? El trabajo en serie. Segundo, la máquina, ¿no? Recuerdo cómo hasta que por contenido de escuela de arte me decían que hacer arte a través de una máquina no era arte, ¿no? Lo cual es un absurdo. Entonces, ese es el puente al diseño. Y luego lo que vendría a ser este tema de mi lado de artista escindido, cuando me digo que hago un arte político y un arte estético, es que el lado estético, yo he nacido muy cerca a la naturaleza, al mar, a la playa, allá en Chorrillos, a los pantanos. Entonces de ahí he bebido lo que es mi contacto con la naturaleza, y lo que hay una cuestión de una memoria ancestral, no sé, africana. Entonces tengo mi trabajo estético, pictórico, tiene mucha referencia a todos los bagajes de todos los referentes de las culturas populares, pero también una raíz muy fuerte en la estética africana. Entonces mis propios diseños traducen mucho lo que es esta iconografía yoruba. Y entonces, ¿qué pasa con el tema de lo artesanal? Que yo trabajo de arte aplicado, que es igualito que hacer que un artesano produzca una pieza seriada. Entonces, como digo, yo entiendo que existe toda una capacidad de entender cómo funcionan las categorías, estas que te digo: arte, la obra única, que está para contemplar, que está en el cubo blanco de la galería de arte; el diseño, que es vinculado a las nuevas tecnologías para reproducir una obra en serie; y el tema de artesanía, que es, digamos, un prototipo de una obra de arte, un trabajo artístico que contiene una serie de referentes que vienen de un legado ancestral, pero que se producen también en serie y con mucha elaboración manual, ¿no? Entonces, estos tres espacios yo los abarco, los utilizo, soy parte de eso, ¿no? Hago obras originales, hago diseños para producción en serie, y hago obras también en piezas seriadas con mucha elaboración manual dentro de estos elementos de iconografía que lo acercan mucho a la cultura popular. Entonces, estos compartimentos separados que se presentan ahora es una arbitrariedad, y repito, es una forma como se reproduce el racismo cultural. Lo que los colonizadores sembraron en el cerebro de los peruanos a punta de fuego y de genocidio se mantiene hasta ahora, y eso me hace a mí sentirme muy, muy lejano de mis colegas artistas, muy lejano del sistema del arte, muy lejano de las autoridades que representan la cultura oficial. El Ministerio de Cultura tiene su campaña al racismo, alto al racismo, ¿no? Pero ¿por qué en esa campaña no abarcan cerrar las galerías de arte y las colecciones de arte de museos que excluyen a la diversidad cultural? Esa es una forma bien peculiar como funcionan las autoridades, que sesgan las cosas de una manera que es, repito, arbitraria, que es bastante necia, ¿no? Entonces, por eso, digamos, yo soy militante en esta idea de tener que abrir espacios alternativos. Lo he sido a lo largo de mi trayectoria, y te hacía referencia también en algún momento al tema de mi relación con los espacios oficiales, ¿no? Yo en los 80 tuve muestras en galería, en espacios de arte para el espacio público, como en San Marcos, en la Ciudad Universitaria. Luego, en los 90, yo me dedico con mucha fuerza al diseño y el arte aplicado. Presento, por ejemplo, en la Alianza Francesa, una muestra que la llamé Primitivo, donde hacía estampados para telas tipo tapiz o para polos, sillas, rompecabezas, lámparas, y también obras únicas, ¿no? Toda esa década la atravieso con ese interés, que es vincular el arte con la vida cotidiana, que es otra de mis consignas y que la mantengo hasta ahora, ¿no? Y luego en el nuevo milenio, Mario, es la calle Quilca, ¿no? Con el Averno, en las múltiples exposiciones que he presentado, las muralizaciones, y ahí está casi como una tarea de activista y gestor cultural, generando la posibilidad que hubieran otros artistas que pudieran presentar sus obras en los espacios del Averno, ¿no? Fue correr una ola muy interesante, porque creo que ha quedado en la memoria de muchos de la emblemático del arte urbano, ¿no? Ver muralizada toda esta cuadra de calle Quilca, que en realidad en su mejores momentos estaba muy visiblemente con murales artísticos que se renovaban continuamente. Ahora ya se ha retornado al deterioro, ¿no? Y fue una época en que floreció esa calle, ¿no? Que implica esta relación horizontal del público con la obra de arte, ¿no? Es una galería de arte, ¿no? Y el arte está en el muro afuera para que cualquiera lo vea, ¿no? Y bueno, entonces, mira, te he estado contando de todo este tema de la circunstancia de los 80 con la violencia, hacer arte para el espacio público, inventar técnicas.
tengo un lado que tiene que ver con mi trayectoria artística profesional, que soy tanto artista para hacer obras únicas, pinturas, pero también para el diseño, ¿no? Y ahora estoy muy entusiasmado, si te digo, con la posibilidad acabo de estar haciendo jornadas en Gamarra, yendo a hacer lo que se llama el sublimado textil, ¿no? Que es parte de un diseño que está en la computadora y lo pasan a la calandra, que es una impresora gigantesca, y tengo ya 18 metros impresos de una tela con varios rapports, que son los patrones para hacer tela para ropa, para vestidos, ¿no? Y todo eso, si digo el precio, me ha costado menos de 300 soles. Es alucinante, ¿no? Es decir, tener un grabado de 18 metros que cuesta 300 soles, por decirlo así, porque si te digo ese precio, no es ni un metro, ni un metro cuesta así en lo que llaman la impresión fine art para arte, ¿no? En papel de algodón. Entonces, es un metro, ¿no? Versus 18 metros impreso con las técnicas de ahora para hacer, digamos, arte aplicado para ropa, si se desea, o diversas aplicaciones que uno quiera, ¿no? Bueno, esa es mi aventura creativa, mi estimado, ¿no? Es un país complejo y lo de Venecia ha sido, sí considero, un premio a esta capacidad de resistencia, porque ni modo, he tenido el soporte de la empresa privada y hemos formado con Jorge Villacorta y Viola Baroto un excelente equipo, y con todos los sponsors como mi galería, que es Mauro Gerlisca, Enrique Faría y el IGNA, hicieron posible algo que muchos hasta ahora siguen tratando de digerir, ¿no? Cómo la contracultura puede tener un espacio de difusión y de presencia, digamos, con un acompañamiento de un comentario crítico de afuera, ¿no? De internacional, que le da una proyección, ¿no? O sea, la gente piensa que lo que hago no es arte, ¿no? O que es una aberración. En gente conservadora piensa que lo que hago es una equivocación, cuando en realidad las cosas han cambiado en el mundo. Y no sé, te hablaba lo del cambio de paradigma que se hace visible en 2013, que es cuando ingreso yo a una serie de panorámicas de arte latinoamericano con énfasis en los 80 y la violencia, y que, digamos, esa trayectoria del 2013 hasta el 2021, donde ya se abre la colección, la nueva apuesta de la colección del Museo Reina Sofía con un muro que presenta mis obras, eso fue el 2021. ¿Qué quieres que te diga, amigo? La resistencia sigue, porque la parte de vivir el arte se hace menos compleja, pero sigue siendo un reto. Yo no sé qué va a pasar ya estamos en ruta de ser veterano, con lo que pase acá 5 años, 10 años, es un albur, pero ha sido un camino interesante, ¿no? Siendo que acá, como te digo, comenzó acá mismo, en Barranco, en este parque municipal, con ese festival de Contacta con Paredes de Huayco, y ahora estamos conversando, haciendo esta remembranza, esta rememoración, tocando varios temas de conversación, ¿no? Albert, nos estás contando una memoria y una sustentación de tu trabajo. ¿Cómo ves el futuro desde Venecia hasta acá? ¿Eres internacional? ¿Te consideras un gran artista? Eso también está mal dicho, pero un artista que ha abarcado todo lo que tus sueños te pedían, o todavía tienes búsquedas y encuentros o desencuentros con el arte. A ver, Mario, lo de Venecia me parece interesante describir un poco qué presenté ahí, ¿no? Que es una selección de piezas de agitación propaganda de 1985 a 1991, centrado en mis collage carteles, pero con 3 mesas de documentos de contexto de época hasta el presente. O sea, son mesas de sexo, mesa de sociedad y mesa de violencia. Entonces el espectador podría llegar y leer la historia del Perú del periodo de los 80, pero también sus repercusiones hacia el presente, ¿no? Y había también una foto en gran tamaño de retrato, un retrato mío en el pasadizo de letras, delante de un mural collage de la época, que, como digo, son de piso a techo de varios metros, ¿no? Entonces había el título de la muestra es La paz es una promesa corrosiva. Como te digo, Jorge Villacorta es el curador, también estaba de curadora Viola Baroto, ¿no? Y entre los 3 armamos un proyecto que fluyó. Y me gusta comentar que, mira, que hasta el último pensé que iba a haber censura, ¿eh? O sea, las piezas que entraban en un rollo, una maleta de documentos y la pinga, que era la única de cartón y por lo tanto era como un panel. Esas 3 piezas las llevé desde Lima las llevamos, bueno, viajé con Villacorta, las llevamos desde Lima hasta Venecia cargadas a mano, ¿no? Y por lo mismo que tenía el temor de que pudiera delegarle a alguien el transporte y que esas piezas pues pudieran, qué raro, desaparecieron, ¿no? Entonces esa desconfianza a que algo de arte y política que siempre ha sufrido la censura
en cualquier momento pudiera darse ese veto, ¿no? El financiamiento del gobierno que estaba comprometido, por supuesto que Castillo lo retiró. Eso creó un forado que me parece interesante mencionar, el punche del soporte privado, que tuvo que suplir esos recursos que ya estaban previstos, pero que el gobierno, de manera cobarde y para variar, Castillo, digamos, nos dejó en el aire, ¿no? Y bueno, mira, lo de Venecia, me gustaría desagregar por qué tuvo ese efecto de comentario crítico. Salió, mira, como las 5 pabellones que no podía dejar de ver en el Arsenal, ¿no? En una publicación top internacional de arte, ¿no? Y en otra publicación salió el pabellón como entre los 10 mejores pabellones de diseño, ¿no? Y estás hablando que si tú, por favor, ojalá haya la oportunidad que cualquiera pueda viajar y ir a una muestra de esas características internacional de ese nivel, y estás compitiendo pues con países que tienen enorme cantidad de recursos económicos para mucho más que las del Perú, ¿no? Entonces el mérito ahí está en, a ver, es por eso, no es que me autohalago, ¿no? Sino esta cosa de la autenticidad que me quisiera mencionar. Yo he hecho todo mi trabajo con las mismas características de obra de arte que si estuviera haciendo un collage, una fotocopia, un arte para los jóvenes de la época, y no era mercado de arte, era nadie. En la época, y como ahora, la sociedad desprecia a los jóvenes, lo ve como vándalos, como gente que debería estar, no sé, haciendo entre comillas cosas útiles, ¿no? Entonces lo que es la cultura juvenil siempre ha estado estigmatizada. Entonces en los 80 yo fui a hacer un trabajo, siendo ya un profesional formado en escuela de arte con trayectoria. El sistema oficial del arte me mandó a la Bienal de Sao Paulo el año 83, ¿no? Cuando yo tenía 24 años. Pero en ese mismo periodo yo estaba trabajando en la calle con los jóvenes, como te digo, que estigmatizados, que ahora son, pues, están en la historia también de la música, como la música subterránea, la escena de la movida subterránea de la época. Entonces yo siempre he hecho mis obras, todas, cualquiera de ellas, hasta la fotocopia más humilde, con todo el rigor creativo que yo considero que es obra de arte. No porque el público sea, entre comillas, un público que no va a comprar, y voy a hacer una obra, no sé, pues menor calidad. Y entonces eso es lo que yo estoy ahora cosechando como frutos, esa autenticidad y ese rigor profesional y esta, digamos, compromiso con que la obra de arte debe comunicar, y su potencialidad de comunicación está en el hecho de que sea una obra de arte, repito, de excelencia. Entonces tú ves en el Museo Reina Sofía un collage que dice Stendefov y que dice Sociedad Técnica de Enfermos y Desamparados, algo así, unas siglas, y está hecho en papel craft, está hecho en papel y con collage, digamos, de medios muy rústicos. Pero eso es lo que yo consideraba que era la forma de expresión artística, que era coherente con el momento, y que finalmente, complementado con las fotocopias y otros elementos de ensamblaje, como te digo, generaban esta idea de el arte en espacio público, el arte para activismo, y esta cuestión que generaba, como te digo, esta cosa que envolvía al espectador. Y luego, ya en el presente, mira, vivo de la historia del arte, o sea, porque vivo de esta idea de como te decía, el cambio de paradigma hace que se recuperen mis obras, y me recuperan a mí también como artista. En paralelo, no soy el único, es toda una escena que ha pasado como que invisible. Hay algunos que hablan de exhumación de artistas y obras de arte, porque sí puede ser el periodo de los exiliados de Argentina, Chile, y desaparecidos muchos de ellos. Entonces su obra desapareció, simplemente había que reencontrarla por fragmentos. Por eso yo hablo mucho de vestigios también. Entonces mi obra yo la he cautelado en lo mejor que puedo, pero son 4 décadas en mis recursos de posibilidad de cuidarlo, y por suerte existe bastante pieza de la época. Entonces yo vivo, entre comillas, de este periodo, de este proceso. Es lo que se difunde en algunas panorámicas de arte y política internacionales. Es lo que me imagino que tiene proyecciones en el futuro. Por si acaso, yo tengo un archivo de memoria crítica que son en portafolios, cantidad de documentos de los movimientos de la época, 80s hasta el presente, pasando por el Averno, y también mi campaña de defensa del patrimonio y medio ambiente de los últimos años, ¿no? Entonces, si la gente va a mi casa, va a encontrar que hay un archivo documental extenso, y que es también mi tarea, junto con la de ser artista, junto con la de crear obra de arte y ser diseñador, es una tarea importante. ¿Por qué, Mario? Porque el país no tiene memoria, y porque la mejor manera para que el sistema se mantenga sin que pase nada es que la gente no sepa qué pasó y no tenga puentes de información, y esté siempre creando de cero y pensando que está escurriendo la pólvora, cuando han habido multitud de propuestas de las cuales puede sacar, digamos, cosas interesantes para aplicarlas ahora.
Eso se llama Inteligencia Salvaje, es un libro que si ponen las palabras inteligencia salvaje, mi nombre, de Jorge Villacorta y de Isela Cobio, mi esposa historiadora, que somos coautores de la muestra y de la publicación, van a encontrar que es una panorámica de arte crítico en Lima y en general en varias otras zonas del Perú, que es, digamos, mi archivo puesto ya en las hojas de un libro, ¿no? Para que sea un referente de información a las nuevas generaciones. Entonces, el futuro es una cosa que, mira, estamos en invierno y estamos con sol. Entonces, el futuro es algo que angustia, ¿no? Eso, si alterará el mercado de arte, no creo que lo altere, en el sentido de que la gente va a seguir en automático pensando que no está cambiando nada, pero yo creo que lo que viene hacia adelante, y es algo que también me enorgullece, mira, el diseño tiene que ver con darle valor agregado a las materias primas, tiene que ver con que entonces que no estás tú dependiendo solamente de sacar cosas de la naturaleza, depredándola, ¿no? Sino que lo saca de manera racional, le das valor agregado y ya no tienes que estar en esta cosa de la pobreza, ¿no? Sino pues somos un país milenario con un enorme bagaje cultural. Sé que eso ya la élite económica se dio cuenta, Mario, ¿eh? Se ha dado cuenta, ¿no? Este impulso al textil que están dándole, ¿no? Es todo, igual a que la tabla de Sarwa ingresen a la colección del Museo de Arte de Lima, junto con lo nativo amazónico. Es esa conciencia que ya no podemos seguir explotando el planeta de manera desconsiderada, ¿no? Bueno, Mario, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias a ti. Listo. Sigue el trabajo ahí en el jardín. Hasta otra oportunidad. Gracias.